Las 5 piedras del emprendedor. ¿De qué se trata? Está basada en la historia de un hombre cuya historia puede ser como la tuya, puede ser como la mía. De muchas formas nos podemos identificar con este hombre. Esta persona en su familia era como invisible. Para las cosas importantes, para las cosas trascendentes, no lo llamaban. Él no estaba invitado a las cosas importantes en la familia. En su familia, sus hermanos, todos parecían tener credenciales espectaculares, tenían muchas cosas virtuosas en su vida, pero él parecía, aparentemente, no tener ninguna. Todos tenían credenciales impresionantes, mientras él estaba en el campo. En el campo, en el lugar donde no todos querían estar, donde no todos querían estar, no estaban dispuestos a estar, pero él sí, él estaba cuidando ovejas en el campo. Sus manos callosas olían a oveja, a lana, a tierra, pero no a ungüentos sagrados, ungüentos proféticos, porque estaba en el campo, en la tierra, allí en el anonimato a donde lo habían relegado, en donde Dios había confabulado para tenerlo allí en un proceso. Sus días transcurrían entre amenazas de fieras salvajes y las ovejas y una que otra, y mira que unas cuantas, canciones, improvisando canciones cada día en las noches de desierto y en los calurosos días del desierto. Pero este joven tenía un secreto muy distinto, muy poderoso. Como los demás, él no confiaba en sus armas, en sus habilidades, en sus destrezas. Él se volvió experto en el arte de lo fundamental, de lo esencial. Se volvió experto en lo básico, en lo elemental. Y eso es poderoso. El lugar donde lo relegaron, el lugar donde lo enviaban, el lugar del anonimato, el lugar de la soledad, le entregó el enfoque necesario que él necesitaba para crecer y para desarrollarse. En ese lugar él aprendió a usar lo que se tenía. En ese lugar él aprendió a usar lo que estaba allí en su entorno. En ese lugar él comenzó a desarrollar habilidades. Esta no era la que él tenía, pero es la más, es la más cercana. ¿Cuál fue la ecuación? La ecuación de este hombre, por supuesto, a este punto ya sabes de quién estoy hablando de David. ¿Cuál fue la ecuación de David? Una onda, en este caso una flecha, o no sé cómo le dirán en algunos países, una resortera, no sé cómo le llaman en tu país a esto que tengo acá. Dime, cuéntame. ¿Cuál fue la ecuación? Tenemos por ahí la diapo. ¿Cuál fue la ecuación? Una onda, aquí está la onda, o la flecha en este caso, vamos a ponerla por aquí, por un instante. La ecuación, una onda, 5 piedras. 5 piedras. Y por supuesto, una fe inquebrantable que lo llevó a vencer a sus gigantes. 5 piedras. Pero de las 5 piedras, una fue fundamental, una fue importantísima, una fue la que utilizó. Quizás la más pequeña, pero más sólida. Imprescindible, la perfecta para su desafío. Y en este en vivo, al finalizar este en vivo, tú vas a elegir, vas a saber cuál de las 5 piedras vas a necesitar utilizar en tu emprendimiento. Así que hoy les revelaré ese misterio, esos 5 principios, esas 5 claves, esas 5 piedras de todo emprendedor cristiano. ¿Y cuál será la primera que tú vas a necesitar utilizar para que ese emprendimiento deje de sobrevivir y comience a triunfar? Y no solamente el emprendimiento, sino en distintas áreas de tu vida. 5 piedras, 5 principios, 5 oportunidades. Y una de ellas, sabrás pronto cómo se llaman, una de ellas activa el poder expansivo de todas estas 5 piedras. David eligió solo una. ¿Y por qué solo una? ¿Por qué solo una piedra? ¿Por qué eligió solo una piedra David? Porque no se trata de cantidad, sino... No voy a lanzar la piedra por si acaso. No se trata de cantidad, sino de saber cuál usar y en qué momento usarla. Y eso es lo que tú hoy vas a responder esa pregunta. David utilizó una piedra que desató el poder expansivo del resto de las piedras. Pero hay un problema. La gente
utiliza las piedras, quienes los han logrado utilizar, las utilizan el orden incorrecto, y es por eso que su emprendimiento se muere en el valle. Es por eso que su emprendimiento sucumbe ante la voz del miedo de un Goliat, de un desafío. Pero hoy eso va a cambiar. El 90% de la gente utiliza el orden equivocado. Pero tu negocio, tu emprendimiento, tu vida no pasará a ser parte de esa estadística macabra. Tú pasarás a ser parte de ese ejército valiente que conquista y tiene éxito. Porque una de estas piedras que estás ignorando es la piedra que va a desatar el milagro en tu emprendimiento. Jeremías 29:11, señores, un versículo poderoso. Antes que todo, quiero que sepas, quiero decirte algo que quizás no has escuchado en los últimos días y algo que quizás necesitas oír. A Dios le emociona que tú sueñes. Dios quiere que tú sueñes. El placer de Dios es verte feliz, contento, próspero, con una familia hermosa, con un hogar hermoso. Dios se emociona cuando tú sueñas. Y cuando sueñas tan grande que ese sueño está destinado al fracaso si Dios no interviene. Dios se emociona contigo. Por eso quería comenzar con este mensaje, con esta frase antes de todo. Porque el 73% de los emprendedores abandonan sus sueños antes de ver resultados, se rinden antes de tiempo. Pero hasta el final de este en vivo aprenderás un principio bíblico que va a garantizar que tu emprendimiento no caiga en ese porcentaje, en esa estadística macabra del 73% de los emprendedores abandonan sus sueños antes de ver resultados. Pero nosotros no, tú no. Tú vas a ver resultados, tú vas a prosperar, tú vas a avanzar, porque la idea que Dios te dio es perfecta, poderosa, maravillosa. Y como es una idea de Dios, está garantizada. Pero para que ella pueda tener éxito, para que esa idea pueda consumarse, la idea de Dios camina con Dios. La idea de Dios camina y funciona con los propósitos de Dios. Así que tú tienes que funcionar con los propósitos de Dios porque esa idea está garantizada. Vamos con la primera piedra y es específicamente de lo que te estoy hablando. La primera piedra, colocan allí en el en vivo, la primera piedra. Ahora sí, ¿cómo se llama la primera piedra, señores? La primera piedra se llama expectativa divina. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que ustedes esperan. La primera piedra, expectativa divina. Escríbelo ahí, por favor. Escríbelo en el chat y escríbelo en tu cuaderno por ahí, expectativa divina. Esta es la primera piedra, pero esta no fue la que David lanzó a Goliat. No. Esta no fue la que él colocó en la onda, así como yo la estoy colocando aquí en la flecha. Esta no fue la que él colocó y le lanzó a Goliat. No. Esta no fue. Pero ¿sabes qué hizo David con esta piedra? La piedra de la expectativa divina. La guardó muy profundo en su corazón. Esta piedra no fue la que lanzó, pero sí la guardó muy profundo en su corazón. Y es lo que tú vas a hacer el día de hoy. A partir del día de hoy, tienes que aprender a transformar las promesas de Dios en expectativas concretas. Esta fue la que él guardó bien profundo en su corazón. A partir de hoy, una confianza y una fe inquebrantable de que Dios te va a asistir, Dios te va a ayudar. Antes de enfrentar a Goliat, debes saber que Dios ya escribió tu éxito. Antes de enfrentar ese desafío, tu Goliat en tu emprendimiento, en tu familia, en tu casa, en tu salud, en tu cuerpo, en tu ministerio, ya Dios escribió tu éxito. Colóquenme eso ahí, ya Dios escribió mi éxito. Él tiene para nosotros pensamientos de bien, pensamientos de bienestar. Pero ahora tú, a partir del día de hoy, debes alinearte con el pensamiento de Dios, que es un pensamiento de bienestar. En el pensamiento de Dios tú vas a terminar bien, tú, tu familia, tu casa. Es que de hecho ya sabemos cómo termina la historia. La historia terminará con Cristo gobernando, señoreando sobre las naciones. Y aquellos quienes confían en Él, quienes creyeron en Él y le recibieron, también gobernando y señoreando con Él. Él tiene para nosotros pensamientos de éxito y ese pensamiento divino abarca todos los aspectos de tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu empresa, tu finanza, tu ministerio, tu vida espiritual. El pensamiento de Dios lo abarca todo y nada se queda por fuera. En la mente de Dios está tu bienestar absoluto y pleno. La salud de tu familia, en tu emprendimiento, tus amigos, tus estudios. Él quiere que te vaya bien. Solamente tienes que empezar a alinearte al pensamiento, a la expectativa divina.
Yo tengo pensamientos de bien para ti, no son pensamientos de mal. ¿Y sabes qué? Te garantizo, la seguridad plena de esto es que Dios está dispuesto a hacer su parte. Porque hay cosas de las que Dios no se va a encargar, por supuesto que no. Hay cosas que te corresponden a ti. Señores, Jesucristo convirtió el agua en vino, pero no llenó los cántaros de agua. El Señor hará brotar agua en los desiertos, pero tú debes cavar el pozo. A partir de ahora, alíñate a la expectativa de Dios. Sí, Señor. Te invito a que sueñes, que te proyectes hacia el futuro. Y como lo dije y lo enseña el apóstol Raúl Ávila, sueña tan grande, que esto solo sea posible si Dios interviene. Hay sueños que, desde mi punto de vista, hay sueños que ofenden a Dios. ¿Por qué soñar tan bajito? ¿Por qué soñar tan poco cuando tenemos un Dios tan extraordinario? Y eso nos lleva a la segunda piedra. ¿Cómo se llama la segunda piedra? Aquí tenemos la segunda piedra. Señoras y señores, la segunda piedra. ¿Cómo se llama la segunda piedra? La segunda piedra es la piedra del orden. David no eligió piedras al azar. Las eligió con un perfil específico. David las eligió cuidadosamente. Eligió con precisión. Como tú debes a partir de hoy elegir, tomar decisiones, elegir bien. Elegir lo primero en tu negocio. El 73% de los emprendedores quiebran por desorden y Dios es un Dios de orden. El 73% de los emprendedores quiebran por desorden, pero hay un versículo olvidado, un versículo del que poco nos hablan y que quizás muchos de ustedes desconocen. Y está en Proverbios 24-27, dice, prepárate en el campo y luego edifica. La segunda piedra es la piedra del orden. Dios no bendice intenciones, señores. Él bendice la obra de nuestras manos y Dios es un Dios de orden y donde hay orden hay bendición. Dios no prosperará el desorden. Donde hay desorden no hay prosperidad. Escríbalo allí, por favor. Donde hay desorden no hay prosperidad. Es necesario, señores, tener una visión clara. Hay que tener un plan, hay que sentarse, trazar, planificar. Tener en orden todo. Lleva un control financiero, por favor. Una corrección, una gestión correcta de tu tiempo. Y por favor, planifica lo que haces y haz lo que planifica. Es una lección que aprendí hace muchos años. Estábamos comenzando en discipulado y nos dijeron esto. El líder planifica lo que hace y hace lo que planifica. Una correcta gestión del tiempo. Esa es la piedra del orden. Es decir, no solo es ponerlo en un papel, en una lista y luego olvidarte. No, es tomar acción, es revisar, es hacer un seguimiento. Porque si no, sin darte cuenta, vas a terminar en un activismo engañoso. Que por estar haciendo muchas cosas creemos que estamos siendo productivos. Y no es así. Y en lugar de estar, y nos hace creer que estamos viviendo una buena etapa en nuestra vida, cuando realmente no. Probablemente estás viviendo la etapa más desordenada de tu vida. Eso nos lleva a la tercera piedra. ¿Cómo se llama la tercera piedra? Y esta piedra habla, señores. La tercera piedra habla. Tercera piedra, la piedra profética. La piedra que habla y habla bien. A ver, y David la utilizó para declarar algo poderoso. Le dijo a su gigante o al gigante, tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Esta es la piedra que habla, la piedra que declara, la piedra que confiesa bien, que habla bien de sí mismo, la piedra que habla de las posibilidades en Dios, no de las limitaciones, la piedra que habla de la grandeza de Dios, de la majestuosidad de Dios y de la fuerza y el poder del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor, decía David. Y esta piedra, si le colocáramos un nombre, además de la piedra profética, le llamaríamos Ebenezer, la piedra que ayuda, la piedra de la ayuda, como a partir de hoy tú lo vas a decir. ¿Qué significa esto? Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta este momento el Señor me ha respaldado, me ha bendecido, me ha cuidado, me ha sanado, me ha protegido, me ha levantado, me ha dado provisión. ¿Y sabes qué? Lo seguirá haciendo por el resto de tu vida. Esta es la piedra que habla. Tus palabras pueden ser una gran bendición o una gran maldición. Hay algo que el libro de Santiago nos enseña, es que grandes cosas son dirigidas por pequeñas cosas, grandes embarcaciones por un pequeño timón. Aprendemos en el libro de Santiago. Proverbios 18, 20, 21 nos enseña que del fruto de la boca del hombre, o del fruto de la boca del hombre,
saciará su vientre. Señores, las palabras no solamente pueden describir una situación o una realidad. Palabras también pueden crear esa realidad. Lo que dices, eso sucede, dice el apóstol Raúl. A la luz de esta verdad, se hace necesario cuidar entonces lo que entra a nuestra mente. Porque sabes que antes de que se convierta en una palabra, antes de convertirse en palabras, fueron primero pensamientos. Por eso tienes que velar. ¿Por qué dejas entrar en tu mente? Por eso la palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Lo que dices, describe y crea realidades. Eso nos lleva a la cuarta piedra, señores. La piedra del esfuerzo. Y esta es quizás la piedra más sucia. Y debo confesártelo. La piedra que al sostenerla a veces lastima. Esta piedra suele terminar pesando a veces. Pero no siempre es así. La cuarta piedra, colóqueme allí, la piedra del esfuerzo, la piedra del sudor. Esta piedra, como te dije, lastima al sostenerla muchas veces. Es la piedra del esfuerzo. A mí me pasó. Quiero contarte de manera muy rápida. Cuando comencé a emprender, yo estudié en Maracaibo. Eso está como a 8 horas, más o menos 9 horas de acá de Biscucuy, donde yo estoy. Estudié mi primera carrera y luego comencé a trabajar en el Ministerio de Educación. Y una vez que me contratan, pues descubrimos que el Ministerio de Educación no reconocía mi título y por lo tanto no me pagaban como un licenciado. Tenía el salario más bajo en el escalafón magisterial. Y bueno, con el tiempo eso me llevó. Me vi la necesidad de estudiar una segunda carrera. La universidad nos presentó un plan para sacar una segunda carrera. Pero bueno, trabajaba durante la semana, salía a las 6 de la mañana de mi casa, trabajaba en una escuela rural y regresaba a casa a las 5 de la tarde. Literalmente a dejar un bolso, darme un baño y tomar otro bolso porque ya estaba emprendiendo poco a poco. Para ese momento estaba ya trabajando en mi propia escuela, en mi propia academia. No era fácil. Regresar a 5 de la tarde, dejar mi bolso, echarme un bañito y salir a atender mi emprendimiento que poco a poco fue creciendo. No fue fácil. Y los fines de semana me iba los viernes a las 8 de la noche, salía de Guanare para Maracaibo, llegaba a Maracaibo los sábados 6 de la mañana, todo el día de clase. El plan era de la universidad, nos daban clase los sábados durante 3 años y algo más. Lo hicimos todos los viernes, estaba viajando a Maracaibo y los sábados en la noche regresaba a Biscucuy, llegaba a Biscucuy domingo 6 de la mañana, me daba un bañito, me preparaba y ahí estaba en la congregación listo para ministrar al Señor, cantar alabanza. A veces dirigía la alabanza, otras veces predicaba. Y en la tarde del domingo, pues, a descansar, y el lunes todo volvía a comenzar, la piedra del sudor. Y yo sé que tú te identificas con eso. Hay cosas que quizás estás en esa etapa. No siempre será así. No siempre será así. Pero hay veces que hay que utilizar esa piedra, y a mí me tocó utilizar esta piedra, la piedra del esfuerzo. Y creo que a todos, al inicio a todos, nos toca usar la piedra del esfuerzo. Pero la garantía de esto es que si lo haces bien, si obedeces a Dios, si sigues los principios de Dios, si te capacitas, te entrenas, te profesionalizas, conviertes tus habilidades en destrezas, no siempre tendrás que utilizar la piedra del esfuerzo. Pero es poderosa porque forja el carácter. El carácter se forja a mano, con las circunstancias, con lo que vive. No fue fácil y me tocó por varios años hacerlo. Sí, era muy cansón, desgastante, pero aquí estamos. Hemos vencido, hemos avanzado, hemos crecido, y también tú lo harás. Lo haremos juntos, porque de que crecemos, avanzamos y prosperamos. Esfuérzate, toma acción y no renuncies. Aunque estés usando la piedra del esfuerzo, la piedra del sudor, no renuncies a tener buena salud. No renuncies a tener un hogar hermoso. Para ese entonces yo me había ya casado con Cari y bueno, tenía que proveer también para sus estudios. Cari le faltaba muy poco para graduarse. Ella es químico, se graduó en la Universidad del Zulia y todo esto sucedía al mismo tiempo, usando la piedra del esfuerzo. No renuncies a un hogar hermoso, un hogar lindo, porque hoy en día hay gente que tiene una casa pero no tiene un hogar, que tiene una
pareja, pero no tienen un matrimonio. Comen en la misma mesa, pero no están juntos. No renuncies. No renuncies a tener un negocio próspero. No renuncies a ese sueño que Dios ha puesto en ti. Porque si Dios lo puso en ti, si Dios puso ese sueño, es porque Dios ya lo hizo posible. Si ese sueño está en tu mente, está en tu corazón, está palpitando fuerte en ti cada noche, es porque Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, es perfectamente posible de la mano de Él. Así que esfuérzate en hacer aquello que no quieres o que no sientes ganas de hacer, pero sabes que es necesario hacer. Para mí, ese tiempo con la piedra del esfuerzo, y todavía seguimos esforzándonos, no creas, ¿no? Pero también era ese lugar al que pocos quieren ir, esa cuota de esfuerzo que no todos están dispuestos a dar. Para mí esa temporada fue ese campo cuidando ovejas, pero fue el tiempo de preparación, donde aprendí a producir con lo que tenía. De hecho, comenzamos en la academia de música con un teclado prestado. Yo era una flauta dulce y las demás eran prestadas. Y con 5 estudiantes, 3 de ellos no me pagaban. Pero así empezamos. Y hoy ese sueño se ha vuelto lindo, hermoso y sigue creciendo. Y ya nuestra academia literalmente ha formado a miles de músicos en distintas congregaciones, en zonas rurales, a nuestro alrededor. Ha sido nuestra satisfacción ver cómo ese sueño Dios lo fue incrementando y nos ayudó a crecer. Esto es una invitación directa a ser disciplinado, a ser valiente, no por tu preparación, no por tu capacitación, no por tus habilidades, sino solo por el hecho de saber que Dios va delante de ti, abriendo caminos, abriendo camino en cada paso, abriendo camino al andar. Este es un llamado a la valentía, y valentía también en perseverar en los principios bíblicos, porque en el mundo de hoy donde se empeñan en sacar a Dios de la ecuación, te van a criticar, te van a juzgar, te van a cuestionar, se van a burlar, y hay que ser valiente para seguir los principios divinos. Por eso Él te dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, y solo entonces, la Biblia dice, prosperarás y todo te saldrá bien. Señores, fe no es creer que todo siempre va a salir bien. A mí no todo me ha salido bien, y bueno, como ahora estamos empezando una serie, te iré contando muchos detalles. Pero fe no es creer que todo va a salir bien siempre. Fe es creer que todo va a salir bien al final. El proceso puede ser escabroso, pero al final todo va a salir bien. Y vamos con la quinta piedra. No, esta es la quinta piedra. ¿Será esta la quinta piedra? ¿Cuál será esta piedra? Esta es la quinta piedra. La más pequeña de todas. La más pequeñita. La quinta piedra, pero valiosa. Esta fue una de las que David utilizó. Esta fue la más poderosa. Y esta fue la que activó el poder dimensional de las otras 4. ¿Cómo se llama la quinta piedra? Vamos, quiero ver ese chat. La quinta piedra se llama la perseverancia. Colócamelo allí en el chat. La piedra de la perseverancia. Mira, qué comentario tan hermoso. Dios me hizo sentir en mi corazón que era el momento. Me ha preparado. Claro que sí. La piedra de la perseverancia. Coloca allí en el chat. La piedra de la perseverancia es la más pequeña. David llevaba 5 piedras. Él eligió 5. Pero esta activó todo el poder de las demás. Solo una fue la que le lanzó a Goliat. La piedra que guardó tenía ese nombre, Ebenezer. Lo que dijimos, la piedra de la ayuda, de la perseverancia. Aquí, en este punto, Dios me ayuda, Dios me levanta. ¿Y sabes qué significa todo esto? Piedras. ¿Por qué piedras? Además del fundamento de la palabra. Piedras. Propósito, integridad, esfuerzo, disciplina, resiliencia y sabiduría. Ese es el significado de las piedras. Y esta te la tengo reservada para el final. Esto es un extra, este es un bono. Ya te lo voy a decir. Vas a saber cómo se llama. Así que si ya estás cansado de estar comenzando de cero siempre, ya es hora de que te canses de rendirte. Ya es hora de estar comenzando siempre de cero. Muchos emprendedores nos contactan y siempre, cada 2 meses tienen un proyecto nuevo. No, para con eso. Para con eso. No, yo puedo entender que tú seas muy creativo, pero para de comenzar de cero a cada rato. Para de rendirte. Porque la gota no vence a la roca por la fuerza.
sino por la perseverancia. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice lo siguiente: que el Señor los lleve a amar como Dios ama, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. A perseverar como Cristo perseveró. Y aquí está el extra, la piedra extra. ¿Cómo se llama la piedra extra? ¿Qué significa la piedra extra? Comienza con lo que tienes, no con lo que te hace falta. Comienza con lo que tienes, no con lo que te hace falta. Ya Dios te ha dotado de recursos, de idea para crear ese futuro. Pero muchos de nosotros decimos, si yo tuviera esto, fuera distinto. Si yo tuviera dinero, podría hacer eso que Dios puso en mi corazón para hacer. Si yo tuviera dinero, si yo tuviera esto, pero no es así. Comienza con lo que tiene. David aprendió a confiar en lo fundamental. David aprendió a reconocer oportunidades. David aprendió a reconocer que lo que otros desechaban, que lo que otros menospreciaban, que el entorno que otros creían, el lugar que otros creían era menospreciable, era el lugar donde él se desarrolló y aprendió a utilizar lo que estaba a su alcance. Y eso fue lo que lo llevó a derribar, a destruir a su gigante. Tenemos la costumbre de exagerar la importancia de todo lo que tenemos. Pero Dios no te va a pedir algo que Él no te pueda dar o algo que Él no te haya dado primero. Aprende a producir. Aprendamos a producir con lo que tenemos y no con lo que nos hace falta. A veces nos enfocamos en lo que nos hace falta, pero debemos aprender a producir, a ser rentables, a ser efectivos, a ser productivos con 10 y Dios nos dará 100. Productivo con 100 y Dios te dará 1000. Así que ahí están las piedras. Aquí están las piedras de los emprendedores. Identifica. No te lo voy a decir yo, tú lo debes identificar. ¿Con cuál piedra debes comenzar el día de hoy? Yo he utilizado varias. Bueno, las he utilizado todas realmente. Pero hoy mismo tú debes comenzar con una piedra. ¿Cuál es la que hoy necesitas comenzar a usar? ¿La piedra de la expectativa divina? ¿Comenzar a alinearte los pensamientos de Dios? Tienes que parar ya la incredulidad, al menosprecio de lo que Dios te ha dado y a comenzar a darle valor a lo que tienes. ¿La piedra del orden? Quizás estás un poquito desordenadito. Mientras va viniendo, vamos viendo. La piedra, ¿cómo se llama la tercera piedra? La piedra profética, la piedra que habla. Quizás debes aprender a confesar y a declarar alineado a la palabra de Dios, alineado al propósito de Dios en tu vida. Tenemos la piedra de la perseverancia, la piedra del esfuerzo. La piedra del esfuerzo, del sudor, la piedra de la perseverancia y comenzar con lo que se tiene. Planta la semilla y Dios la hará crecer. Planta la semilla y Dios la hará crecer. Aquí están las piedras. ¿Cuál es la que debes empezar a utilizar a partir de hoy? Esa piedra del sudor no siempre la vas a usar con la misma intensidad, pero cuando estamos empezando hay que usar esa piedra. Tú dime, escríbeme, ¿cuál es la piedra que hoy vas a comenzar a usar a partir de hoy? No se olviden de elegir su piedra y comenzamos desde hoy mismo. Elige tu piedra y derriba a tu gigante. Bendiciones, se les ama muchísimo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Les felicito porque este ha sido un tiempo de capacitación y lo que viene está extraordinario. No se lo pierdan. Atento a mi cuenta. Bendiciones. Chao.